Ferit en Yalsapn, ¿cómo enfrentará su pasado? Desde el inicio de la temporada, hemos acompañado a Ferit en un profundo viaje introspectivo. Primero, confrontó su pasado, después, revivió recuerdos a través de los ojos de otros personajes, lo que le permitió desarrollar una nueva perspectiva. Ahora, está en la etapa de enfrentarse a esa voz interna que ha mantenido reprimida durante años. Cambiar un comportamiento habitual comienza con reconocer lo que está mal. En la historia de Ferit, los recuerdos del pasado han surgido repetidamente desde el principio de la temporada. Reconoció esos momentos, los analizó y ahora está en un punto crucial: escuchar su voz interior. No se trata de una división de personalidad. Más bien, este personaje no muestra signos de una psicopatología grave, sino que enfrenta los esquemas desadaptativos que formó durante su infancia. Todos desarrollamos esquemas en nuestra niñez para protegernos y sentirnos seguros. Sin embargo, con el tiempo, algunos de estos esquemas pueden volverse disfuncionales. Ferit está confrontando a aquellos esquemas que, aunque en algún momento le proporcionaron confort, ahora lo limitan. Además, está luchando contra esa voz crítica que ha permanecido oculta en lo más profundo de su mente. En ocasiones, su batalla no se centra en luchar directamente, sino en observar y tratar de comprender lo que esa voz está diciendo. Ferit ha llegado a una realización importante: esa voz crítica no es realmente suya. Es un eco de las palabras negativas que escuchó en su infancia y que quedaron grabadas en su mente. Al activar su modo de adulto sano y abordar esas ideas, tiene la oportunidad de transformar esa voz en algo positivo. Este podría ser el paso más significativo para superar sus problemas. Salir de su zona de confort fue un paso valiente, pero el fracaso lo llevó de vuelta a los patrones de siempre, como sabotearse a sí mismo en el trabajo y refugiarse en el bar para beber. Incluso en situaciones donde fue víctima de abuso, sigue culpándose a sí mismo por lo sucedido. En su infancia, cuando sufrió abuso, se sintió cómplice de su abusador, creyendo que era incluso más culpable. Este pensamiento ha perpetuado el ciclo del que ahora está tratando de escapar. Por otro lado, la narrativa no solo gira en torno a Ferit, sino que también explora los conflictos internos de otros personajes, lo que crea una historia multifacética. Esto hace que todo parezca un proceso de despertar mental, casi como si se tratara de un trabajo dentro de una sesión de terapia. Sin embargo, la forma en que se presenta esta narrativa es superficial, desordenada y, en ocasiones, moralmente cuestionable. La falta de profundidad y cuidado del equipo de producción y los guionistas ha disminuido significativamente el impacto de la historia. Si hubieran logrado transmitir la lucha interna del personaje de manera más auténtica y relatable, la experiencia para el espectador habría sido mucho más enriquecedora. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal. Tu apoyo es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame qué te ha parecido. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.